Olas gigantescas golpean cascos de madera atados con simples cuerdas de fibra vegetal. Tormentas implacables amenazan con tragar a cientos de hombres que navegan hacia un abismo negro. No tienen brújulas. No tienen mapas. Ni siquiera saben que la Tierra es redonda. Para ellos, más allá del horizonte solo existe la nada absoluta, un vacío donde los monstruos devoran las embarcaciones. Sin embargo, navegan. Milenios antes de que Cristóbal Colón o Fernando de Magallanes nacieran, imperios antiguos ya estaban conquistando los océanos más mortales del planeta. La historia oficial nos ha enseñado que la era de los grandes descubrimientos geográficos pertenece únicamente a las potencias europeas recientes. Los libros escolares dictan que antes de eso, la humanidad estaba confinada a sus costas, aterrorizada por lo desconocido. Esa es una mentira conveniente. 3500 años atrás, líderes visionarios ordenaron misiones suicidas hacia aguas inexploradas. Cruzaron el Ecuador, sobrevivieron a huracanes devastadores y trasplantaron bosques enteros a través de mares violentos. Encontraron tierras heladas donde el mar se convertía en fango y el sol nunca se ocultaba. Realizaron hazañas tan espectaculares y tan imposibles que, hasta el día de hoy, los eruditos modernos se niegan a aceptar que realmente ocurrieron. La civilización humana siempre ha estado obsesionada con empujar los límites de la realidad, y el castigo por tal audacia fue, en muchos casos, el borrado absoluto de sus nombres en los registros del tiempo. Saludos a todos los exploradores del conocimiento. Bienvenidos a la época del cosmos. Hoy desenterraremos los secretos más profundos y las travesías más desgarradoras de la antigüedad que cambiaron el rumbo de la humanidad. Para no perderse ninguna de estas crónicas ocultas bajo las mareas del tiempo, los invito amablemente a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Prepárense para zarpar hacia lo imposible. El vasto Océano Pacífico es un monstruo de agua que devora continentes enteros. Cubre la tercera parte de la superficie de nuestro planeta y navegar por él sin perderse parece un milagro incluso en la era de la tecnología satelital. Sin embargo, hace 3000 años, un grupo de personas sin herramientas de metal, sin brújulas y sin un sistema de escritura comenzó la colonización sistemática de este abismo azul. No eran marineros ordinarios, eran los ancestros de los pueblos polinesios, y su hazaña sigue siendo el logro de navegación más asombroso de la historia humana. Sus naves no eran galeones pesados ni carabelas lentas. Eran majestuosas canoas de doble casco unidas por plataformas robustas donde transportaban a sus familias, animales domésticos y reservas de agua dulce. Esculpían enormes troncos de árboles con fuego y herramientas de piedra, cosiendo las tablas con fuertes fibras de coco. Las velas, tejidas meticulosamente con hojas de pandano, tenían una peculiar forma de pinza de cangrejo. Esta invención aerodinámica les permitía cortar el viento y avanzar en ángulos agudos, una eficiencia que la ingeniería naval moderna tardó muchísimos siglos en comprender y replicar. El conocimiento era su verdadera brújula y los navegantes formaban una élite sagrada, reverenciada por sus comunidades. Un maestro del océano no miraba mapas de papel, leía el mar vivo. Conocían de memoria las trayectorias exactas de cientos de estrellas que cruzaban la bóveda celeste. Pero el cielo era solo la mitad de su lenguaje. Sentían el sutil rebote de las olas contra el casco de madera para saber si una isla invisible bloqueaba la corriente a cientos de kilómetros de distancia. Observaban el vuelo de las aves marinas al amanecer y al atardecer, interpretando sus rutas de caza para encontrar tierra firme. Incluso el cambio de temperatura del viento y el color del agua bajo la quilla revelaban secretos vitales. Toda esta enciclopedia viva del mar se transmitía de generación en generación mediante cánticos rítmicos y relatos orales, protegiendo un saber invaluable del olvido. El llamado Triángulo Polinesio abarca desde las islas de Hawái en el norte, hasta Nueva Zelanda en el sur y la isla de Pascua en el este. Las distancias entre estos puntos son abrumadoras. Hablamos de navegar miles de kilómetros en mar abierto, sin ver tierra durante semanas o meses. Llevaban consigo brotes de plantas, raíces y semillas para sembrar en tierras que aún no sabían que existían. Confiaban sus vidas por completo a la memoria de sus ancestros y a la lectura del firmamento. Mientras los vikingos apenas comenzaban a bordear las frías costas europeas y faltaban siglos para que otros imperios se atrevieran a perder de vista la costa, los polinesios ya habían conquistado un territorio oceánico más grande que toda la masa continental de la Tierra junta. La prueba definitiva de su supremacía no está escrita en grandes monumentos de piedra, sino que florece de la tierra misma. En varias islas extremadamente remotas del Pacífico, los arqueólogos encontraron restos antiguos de batatas, una planta que es nativa exclusivamente del continente americano. Estos restos orgánicos datan de aproximadamente el año 700 de nuestra era, muchísimo tiempo antes de que cualquier explorador occidental cruzara el Océano Atlántico.
La conclusión es tan innegable como fascinante. Los navegantes del Pacífico lograron cruzar la inmensidad del océano hasta llegar a las costas de América del Sur, interactuaron con las culturas locales, obtuvieron la planta y luego realizaron el viaje de regreso contra el viento hacia sus pequeños paraísos insulares. Llamar primitivas a estas civilizaciones por no poseer acero o pólvora es una muestra de profunda ignorancia. Dominaron el entorno más hostil e impredecible del mundo utilizando únicamente la brillantez de la mente humana y una conexión casi espiritual con la naturaleza. Transformaron un desierto líquido interminable en una intrincada red de islas, unidas por autopistas invisibles de conocimiento estelar y corrientes marinas. Su legado es un testimonio rotundo de que la voluntad humana de explorar siempre encuentra un camino, trazando rutas en el agua que el tiempo nunca podrá borrar. ¿Qué otros secretos guardan las profundidades sobre aquellos que se atrevieron a desafiar las fronteras de su propio mundo? El poder absoluto tiene muchas formas, pero pocas veces se ha manifestado con tanta majestuosidad como en las aguas turbulentas del siglo XV. Bajo el mandato del emperador Yongle de la dinastía Ming, China decidió no solo explorar el mundo, sino abrumarlo con su inmensidad. El arquitecto de esta ambición colosal fue un hombre cuyo destino inicial parecía dictar su misión, pero que terminó forjando el imperio naval más temible de su época. Su nombre era Zheng He. Nacido en una provincia montañosa del suroeste profundo, muy lejos del olor a sal y la brisa marina, fue arrebatado de su familia siendo apenas un niño durante una brutal campaña militar. Sufrió la castración y fue entregado como sirviente a la corte imperial. Lejos de sucumbir a la desesperación de su tragedia personal, demostró una mente táctica brillante y una lealtad inquebrantable, ascendiendo hasta convertirse en el estratega supremo del emperador, un líder militar que paradójicamente nunca había sido marinero en su juventud. Para proyectar la supremacía del imperio del centro hacia lo desconocido, Zheng He no armó una flota común, sino que concibió una metrópolis flotante. Las crónicas de la época detallan una armada espeluznante compuesta por 250 buques. Las joyas absolutas de esta fuerza eran los barcos del tesoro. Estas bestias de madera desafiaban los límites de la ingeniería naval, alcanzando 100 metros de eslora, propulsados por gigantescas velas de seda roja sostenidas por múltiples mástiles. Sus cascos contaban con compartimentos estancos, una innovación tecnológica que evitaba hundimientos catastróficos y que Occidente tardaría siglos en descubrir. Si colocáramos la embarcación insignia de Cristóbal Colón al lado de uno de estos gigantes, la famosa nave europea, con sus escasos 20 metros, parecería un frágil bote salvavidas extraviado a la deriva. Esta inmensa fuerza requería una tripulación de 28.000 personas. Llevaban batallones enteros de infantería, caballería, médicos provistos de hierbas milagrosas, traductores de lenguas exóticas, astrólogos para leer presagios celestes y diplomáticos astutos. En sus profundas bodegas almacenaban toneladas de fina porcelana, sedas resplandecientes, metales preciosos y té fragante, armas pacíficas destinadas a deslumbrar y comprar la sumisión incondicional de los reyes extranjeros. Durante 7 expediciones arrolladoras, cruzaron el mar de la China meridional, pacificaron el estrecho de Malaca erradicando las flotas piratas más sanguinarias de la región, y dominaron por completo el Océano Índico. Desembarcaron en las ricas costas de la India, navegaron las sofocantes aguas del Golfo Pérsico, se adentraron en el Mar Rojo y anclaron orgullosamente en los puertos de África Oriental. No buscaban conquistas territoriales mediante la sangre derramada, preferían una intimidación sutil pero aplastante. Los soberanos locales, paralizados por la sombra que proyectaban estos monstruos de madera sobre sus costas, entregaban tributos voluntariamente y enviaban príncipes a la corte. De sus viajes por tierras africanas, el almirante regresó con criaturas asombrosas que dejaron a la nobleza sin aliento. Entre ellas destacaba una jirafa, animal que los sabios del imperio confundieron con el mítico animal sagrado, interpretando su llegada como una prueba irrefutable del favor divino sobre el monarca. Semejante poderío marítimo nos obliga a plantear un escenario fascinante que podría haber reescrito absolutamente todos los manuales de historia modernos. ¿Qué habría sucedido si el choque de civilizaciones se hubiera dado en otras condiciones? Si las 4 minúsculas naves de los exploradores portugueses, al intentar bordear el continente africano décadas después, se hubieran topado de frente con la muralla oscura y masiva de la Armada China. Toda la historia del colonialismo, la brutal trata de esclavos y la posterior hegemonía europea sobre el mundo habría sido aplastada violentamente antes de nacer. El eje del poder global se habría inclinado hacia Oriente de manera irreversible. Sin embargo, el colapso de este dominio oceánico no fue provocado por un huracán apocalíptico ni por los cañones de una armada rival. La destrucción llegó desde los silenciosos y conspirativos pasillos del Palacio de Gobierno. Tras la muerte del emperador y el posterior fallecimiento del propio almirante en alta mar durante su viaje final,
el clima político en la capital sufrió un giro radical. Una facción de burócratas y eruditos, atrincherados en su conservadurismo extremo y horrorizados por el gigantesco gasto financiero de estas misiones, tomó el control del poder político. Odiaban profundamente la enorme influencia que el comandante castrado había alcanzado y temían inmensamente el contacto descontrolado con el mundo exterior. Motivados por el rencor personal y una terrible miopía gubernamental, ordenaron el exterminio sistemático de la flota. Las naves más impresionantes del planeta fueron abandonadas en los oscuros astilleros hasta que la madera se pudrió bajo el sol implacable, o fueron desmanteladas crudamente y convertidas en leña barata. En un acto de suicidio cultural imperdonable, estos altos oficiales quemaron todos los registros escritos, los diarios de a bordo, los precisos mapas estelares y los revolucionarios planos de construcción. Borraron deliberadamente la memoria de sus propios triunfos. El vasto océano quedó en completo silencio, abandonado por sus antiguos amos. Unas décadas después, otras naciones europeas cruzarían esas mismas corrientes de agua en naves extremadamente inferiores, adueñándose de un mundo que un gran imperio había decidido tirar por la borda a causa de la pura arrogancia y el miedo. ¿Podemos imaginar cuánto conocimiento más ha sido devorado por el fuego de la ignorancia humana a lo largo de los siglos? El trono del imperio más deslumbrante de la antigüedad temblaba silenciosamente bajo los pies de una mujer. Hace 3500 años, el poder en el ardiente valle del río Nilo dependía del control político absoluto y de la inquebrantable percepción divina. La faraona Hatshepsut gobernaba una nación inmensa y próspera, pero su posición interna era intensamente vulnerable. Los sacerdotes conservadores y los poderosos aliados del joven heredero, Tutmosis III, acechaban en las sombras del palacio, esperando ansiosamente cualquier muestra de debilidad para arrebatarle la sagrada corona. Para sobrevivir en este peligroso nido de intrigas cortesanas, ella necesitaba ejecutar un acto tan monumental que silenciara a sus detractores de forma definitiva. Su respuesta estratégica no consistió en desatar una guerra sangrienta contra los reinos vecinos, sino en lanzar un desafío directo y audaz contra los mares embravecidos. Emitió la orden innegociable de construir una escuadra naval formidable con un destino que rayaba en lo mitológico. El objetivo primordial era alcanzar la tierra de Punt, un territorio legendario que sus ancestros conocían apenas por fragmentos de antiguos pergaminos desgastados, un paraíso distante al que los sabios llamaban sencillamente la tierra del dios. Actualmente, los investigadores debaten apasionadamente si este enclave de riquezas incalculables se ocultaba en las costas de las actuales naciones de Somalia, Eritrea o Etiopía. Lo que nadie cuestiona es la magnitud casi suicida de la misión real. Los astilleros egipcios ensamblaron 5 enormes naves marinas utilizando finos maderos importados. El detalle técnico que resulta verdaderamente perturbador para cualquier marino experimentado es la ausencia total de clavos o soportes de metal. Las embarcaciones estaban construidas meticulosamente mediante un frágil sistema de espigas de madera y gruesas cuerdas trenzadas de fibra vegetal que mantenían unidos los pesados tablones del casco. Navegar por las aguas traicioneras y volubles del Mar Rojo en estas rudimentarias condiciones desafiaba toda lógica básica de supervivencia. Los vientos huracanados impredecibles y los inmensos arrecifes de coral, afilados como cuchillas escondidas bajo la superficie, representaban una trampa mortal para cascos literalmente amarrados con cuerdas. Cada embate violento de las olas aladas amenazaba con desintegrar la estructura misma de las frágiles naves, enviando a cientos de hombres hacia un abismo líquido. Sin embargo, los valientes marineros zarparon hacia el sur geográfico, impulsados por grandes velas rectangulares de lino y el ritmo hipnótico y agotador de decenas de remeros sincronizados. Superaron tormentas oscuras que debieron parecer el colapso del firmamento y, contra todos los pronósticos racionales, lograron llegar a su misterioso destino completamente intactos. El retorno triunfal de la expedición fue diseñado meticulosamente como un espectáculo visual abrumador, destinado a paralizar de reverencia a toda la población del vasto imperio. Los estibadores descargaron montañas de oro brillante, colmillos de marfil puro, pieles exóticas de felinos salvajes y babuinos vivos que causaron fascinación en las plazas repletas de espectadores. Pero el tesoro supremo, el cargamento que revolucionó para siempre las reglas de la botánica y el comercio internacional antiguo, era algo mucho más delicado e invaluable. Los expedicionarios extrajeron de la tierra extranjera 31 árboles vivos de mirra, manteniendo sus sistemas de raíces completamente intactos dentro de grandes cestas protectoras llenas con la tierra original del país lejano. Transportar plantas vivas y sedientas a través de un mar ardiente, protegiéndolas de la brisa letal cargada de sal, para luego trasplantarlas exitosamente en los jardines sagrados del templo en Karnak, representa el primer milagro documentado de ingeniería agrícola transcontinental en toda la historia humana.
Hatshepsut logró su ansiado propósito de consolidación política con una maestría intelectual insuperable. Transformó esta peligrosa odisea naval en la campaña de propaganda estatal más perdurable jamás concebida. Ordenó a sus mejores artesanos esculpir cada detalle minucioso del peligroso viaje en las majestuosas y eternas paredes de su templo funerario ubicado en Deir el-Bahari. Aquellos relieves tallados en la dura piedra caliza funcionan hoy como un documental visual inalterable de una proeza marítima imposible. La reina cimentó su incuestionable legitimidad divina venciendo la furia de los elementos naturales, pero nos dejó un legado lleno de enigmas. Cómo lograron mantener con vida aquellos árboles delicados y exigentes bajo el sol implacable del desierto acuático sigue siendo un misterio insondable. Cómo evitaron que las implacables mareas destrozaran barcos cosidos con simples hilos agrícolas, cargados de tesoros extremadamente pesados, es una pregunta que continúa acechando a los ingenieros navales modernos en el silencio de la noche. El faraón Necao II concibió un proyecto que rozaba la locura absoluta. En el año 600 antes de nuestra era, convocó a los mejores marineros del mundo antiguo, los intrépidos navegantes fenicios, y les encomendó una misión sin precedentes. Debían zarpar desde el ardiente Mar Rojo, bordear completamente el inmenso y misterioso continente africano hacia el sur y regresar a las aguas conocidas del mar Mediterráneo cruzando las traicioneras corrientes del estrecho de Gibraltar. Nadie en esa época histórica sabía dónde terminaba realmente la inmensa masa de tierra o si el abismo oceánico engullía repentinamente el borde del mundo. Los fenicios aceptaron el reto mortal. Sus embarcaciones comerciales eran sumamente robustas, diseñadas minuciosamente con cascos profundos y amplios para resistir largos trayectos costeros transportando cargas pesadas. Sin embargo, este viaje superaba ampliamente cualquier preparación logística concebible por la mente humana. Navegar por aguas totalmente desconocidas durante meses consumía rápidamente todas las provisiones almacenadas. Su solución de supervivencia fue tan radical como el viaje mismo. Cada vez que el viento otoñal comenzaba a soplar, detenían su avance constante, anclaban sus naves de madera en playas extranjeras salvajes y desembarcaban. Una vez en tierra firme, limpiaban el terreno, sembraban semillas en campos inexplorados y esperaban pacientemente durante muchos meses hasta cosechar el grano necesario para continuar navegando. Literalmente, cultivaron su propia comida a lo largo de un viaje extenuante que duró 3 largos años. Sobrevivir 1000 días a merced de las olas, enfrentando tormentas impredecibles y cabos traicioneros sin brújulas magnéticas, requería una tenacidad inquebrantable. El relato detallado de esta prolongada odisea sobrevivió al paso inclemente del tiempo gracias a los escritos del famoso historiador griego Heródoto, quien documentó la historia 1 siglo y medio después de que ocurriera. Pero aquí radica el giro más fascinante de todo este intrincado misterio histórico. Heródoto transcribió los asombrosos datos fielmente, pero confesó abiertamente en sus textos que consideraba una parte específica del relato como una mentira descarada e inaceptable. Los rudos marineros fenicios afirmaron firmemente que, al navegar rodeando el extremo sur del vasto continente africano y girar su rumbo hacia el oeste, observaron atónitos que el sol brillaba constantemente a su derecha, es decir, posicionado directamente en el cielo del norte. Para cualquier habitante educado del hemisferio norte, donde el sol siempre cruza el horizonte inclinándose hacia el sur, esta rotunda afirmación sonaba a un delirio provocado por la intensa insolación. Paradójicamente, esa supuesta invención inaceptable para los intelectuales de la antigüedad constituye hoy la prueba científica irrefutable de que la expedición realmente alcanzó su objetivo supremo. Al cruzar la invisible línea del ecuador terrestre y adentrarse profundamente en las aguas agitadas del hemisferio sur, la posición aparente del astro rey cambia exactamente como ellos la describieron. Los navegantes de esa era no poseían los complejos conocimientos astronómicos necesarios para inventar intencionalmente un fenómeno físico tan específico y extraño para su cultura. Simplemente relataron la cruda verdad de lo que sus propios ojos presenciaron asombrados cada mañana. Tuvieron que pasar más de 2 milenios para que los capitanes europeos lograran descifrar y repetir semejante ruta oceánica. Para silenciar definitivamente las dudas académicas contemporáneas sobre la viabilidad de utilizar naves antiguas en mares tan violentos, un aventurero británico moderno llamado Philip Ball construyó una réplica exacta de un barco fenicio milenario. En el año 2008, esta valiente embarcación de madera y cuerdas completó el mismo recorrido africano sin sufrir daños estructurales irreversibles. Así, el supuesto engaño burdo del pasado quedó reivindicado para siempre como uno de los logros empíricos más gloriosos de la civilización, silenciando a los escépticos de todas las épocas con la fuerza implacable y hermosa de la verdad empírica. El final del mundo conocido se erigía frente a las legiones macedonias, marcando el límite absoluto de una expansión terrestre sin precedentes. En el año 326 antes de nuestra era,
Alejandro Magno detuvo su marcha arrolladora a orillas del caudaloso río Indo. Sus tropas, exhaustas y marcadas por innumerables cicatrices, se negaron rotundamente a dar un solo paso más hacia los misterios del Extremo Oriente. Sin embargo, el insaciable conquistador no aceptaba la derrota frente a los caprichos de la geografía. Decidió entonces desafiar al mar y encomendó a su almirante más leal, Nearco, una tarea monumental. Debía comandar una gigantesca flota de 800 navíos, descender por las furiosas corrientes fluviales hasta desembocar en el vasto océano Índico y navegar bordeando la costa desconocida hasta encontrar el Golfo Pérsico. El objetivo era demostrar empíricamente que existía una ruta marítima continua entre las riquezas incalculables de la India y las antiguas ciudades de Mesopotamia. Lanzarse a esas aguas extrañas se transformó casi de inmediato en un auténtico descenso a los infiernos. Los vientos monzónicos contrarios golpeaban sin piedad las frágiles embarcaciones de madera, destrozando mástiles y amenazando con hundir la expedición completa en cuestión de minutos. El agua dulce de los barriles se evaporaba y corrompía con una rapidez letal bajo un sol implacable, obligando a los navegantes a rozar peligrosamente las afiladas rocas costeras. Desembarcar para buscar manantiales ocultos o cazar significaba enfrentarse cara a cara con tribus salvajes e intensamente hostiles que defendían su territorio estéril con lanzas y flechas envenenadas. La hambruna atacó con tal ferocidad en las desoladas costas de Baluchistán que las tripulaciones, integradas por los guerreros más orgullosos de Grecia, terminaron alimentándose desesperadamente de palmeras secas y carne cruda de cabras salvajes, deambulando por las playas ardientes como espectros consumidos por la agonía. El terror más profundo, no obstante, emergió repentinamente de las entrañas oscuras del propio abismo salado. Durante la desgarradora travesía, estos marineros del tranquilo mar Mediterráneo presenciaron un fenómeno que heló la sangre en sus venas. Gigantescas y ruidosas columnas de agua estallaron violentamente en el horizonte, anunciando la embestida de criaturas colosales que superaban sus peores pesadillas. Eran manadas inmensas de ballenas. El pánico absoluto se apoderó de las cubiertas al observar bestias titánicas capaces de partir un barco por la mitad con un simple roce de sus aletas. Movidos por un miedo primitivo e incontrolable, los soldados comenzaron a golpear frenéticamente el bronce de sus escudos y a gritar con todas sus fuerzas para crear un estruendo ensordecedor, intentando desesperadamente ahuyentar a los leviatanes en una batalla psicológica contra los demonios del océano. Tras 5 largos meses de pura supervivencia al límite de la resistencia humana, el almirante logró atracar finalmente en las costas de Carmania. Su aspecto era el de un cadáver resucitado por la sal cuando se presentó ante Alejandro. El reencuentro desató una tormenta de emociones irracionales. El gran monarca había perdido a miles de sus mejores hombres cruzando el ardiente desierto de Gedrosia y estaba completamente convencido de que su inmensa armada yacía sepultada bajo las olas. Nearco, por su parte, creía fervientemente que el ejército terrestre había sido tragado por las dunas. Abrazados entre lágrimas de polvo y agotamiento, celebraron el triunfo del espíritu humano sobre la muerte segura. Habían forjado una arteria comercial vital que nutriría al mundo antiguo durante los siglos venideros, pagando un precio incalculable de sangre, hambre y pavor ante la inmensidad inexplorada. La densa niebla del mar Mediterráneo ocultaba una pequeña embarcación comercial que se deslizaba silenciosamente hacia un estrecho fuertemente vigilado. En el año 330 antes de nuestra era, el poderío militar de Cartago bloqueaba ferozmente la salida hacia el océano Atlántico, amenazando con hundir cualquier navío griego que osara cruzar esa frontera de agua. Sin embargo, un audaz comerciante y astrónomo llamado Piteas, originario de la ciudad de Masalia, aprovechó una brecha mínima en la vigilancia enemiga durante un breve periodo de tregua. Su audacia lo llevó a cruzar ese límite prohibido, abandonando la seguridad del mar cálido para internarse en las aguas gélidas y violentas del norte de Europa. A diferencia de los grandes almirantes respaldados por imperios opulentos, este científico navegaba impulsado únicamente por su propia sed de conocimiento y su innegable espíritu mercantil. Se convirtió en el primer hombre de su cultura en pisar las costas de las islas británicas. No solo observó a sus habitantes y sus costumbres singulares, sino que utilizó instrumentos rudimentarios basados en la sombra del sol para calcular la circunferencia total de la gran isla. Sorprendentemente, su estimación matemática fue tan precisa que apenas difirió de las mediciones cartográficas modernas en un margen ínfimo. Pero su ambición científica no se detuvo en ese punto geográfico. Empujó la proa de su frágil barco mercante aún más hacia lo desconocido, apuntando directamente hacia el polo congelado. Tras navegar ininterrumpidamente durante 6 largas jornadas desde el extremo norte de Escocia, Piteas alcanzó una región alienígena que bautizó como Thule. Sus registros describieron un mundo que desafiaba todas las leyes de la física conocidas por su civilización.
Relató la existencia de un lugar espectral donde, durante el pico del verano, el astro rey jamás se ocultaba bajo el horizonte, bañando el paisaje desolado con una luz crepuscular perpetua. Más allá de esa isla helada, el océano mismo mostraba una mutación terrorífica. El agua dejaba de ser líquida pero tampoco se transformaba en tierra firme. El griego la describió visualmente como un pulmón marino, una masa espesa y palpitante de hielo triturado y fango donde resultaba totalmente imposible navegar o caminar. Constituía la primera descripción humana documentada de la banquisa ártica, un fenómeno incomprensible para alguien nacido bajo el sol del sur. La tragedia definitiva de este visionario no ocurrió en medio de una tormenta de nieve mortal, sino en la comodidad opresiva de las bibliotecas de su tierra natal. Al regresar triunfante y plasmar sus descubrimientos revolucionarios en un libro, se topó con el desprecio absoluto de la élite intelectual. Los geógrafos más venerados de su tiempo, hombres soberbios que jamás habían abandonado la seguridad de sus despachos, catalogaron sus detallados escritos como fábulas absurdas y mentiras descaradas. Para aquellos pensadores, un mar congelado y un sol nocturno eran herejías espaciales inaceptables. El manuscrito original desapareció irremediablemente, consumido por el olvido intencional y la burla sistemática de la academia. Actualmente conocemos sus hazañas extremas exclusivamente a través de las citas irónicas de quienes intentaron destruir su incuestionable reputación. El mundo intelectual prefirió atrincherarse cobardemente en su ignorancia cómoda antes que aceptar una realidad perturbadora, condenando al destierro histórico permanente a uno de los observadores más brillantes que alguna vez desafió las fronteras del hielo. 6 odiseas monumentales separadas por océanos y milenios relatan exactamente la misma verdad incómoda. Egipcios, fenicios, polinesios, griegos y chinos desafiaron el abismo líquido demostrando que el progreso de la humanidad jamás ha sido una línea recta ascendente desde la ignorancia hacia la luz. Alcanzamos cumbres inimaginables de ingenio y valentía, solo para dejar caer ese conocimiento al fondo del mar, obligando a las generaciones futuras a aprenderlo todo nuevamente desde cero con un dolor inmenso. El océano no ha cambiado su furia ni sus corrientes en los últimos 3000 años. Lo único que cambió drásticamente fue nuestra arrogante percepción sobre quién tenía el derecho absoluto de navegarlo. Cada vez que una burocracia temerosa decide que la exploración es un gasto inútil, el mundo físico se encoge un poco más. Cada vez que elegimos abrazar una mentira reconfortante en lugar de aceptar una verdad perturbadora, o cuando la élite rechaza con desdén aquello que no logra comprender, estamos quemando simbólicamente un diario de navegación vital para nuestra especie. La pérdida de sabiduría es un naufragio constante provocado por la propia soberbia humana. Ahora es el momento de mirar hacia nuestro propio pasado colectivo. Seguramente en la cultura de su propia nación existe un gran relato marítimo olvidado, una expedición extraordinaria que el mundo moderno ha decidido ignorar por conveniencia. Compartan esa historia, junto con sus opiniones personales, en la sección de comentarios para que rescatemos esos legados del olvido absoluto. Si este viaje a través de las mareas del tiempo ha despertado su espíritu de descubrimiento, apoyen nuestro trabajo suscribiéndose al canal. Interactúen en nuestras redes sociales y compartan este contenido con sus amigos y familiares para evitar que estas maravillosas verdades sigan ocultas en las sombras. Sigamos explorando juntos los rincones más profundos de nuestro vasto universo histórico.